Capítulo 1. El reino reflejado. Luke Draelith nunca había pensado que su vida, marcada por la rutina del pueblo y las campanas que anunciaban las mismas horas cada día, pudiera esconder un secreto tan grande. Su infancia había sido sencilla y su juventud transcurría con la calma de quien cree que el mundo es inmutable. Sin embargo, ese amanecer gris, mientras la neblina cubría las calles empedradas, algo se quebró para siempre en su destino. El pueblo de Caelor era conocido por su mercado de espejos. No eran espejos comunes, sino piezas extrañas, talladas con formas imposibles, que parecían devolver no solo el reflejo de quien los miraba, sino también un eco de pensamientos y recuerdos. Luke había crecido rodeado de esas piezas, aunque siempre había desconfiado de ellas, pues su padre le repetía que ningún espejo muestra la verdad entera. Ese día, mientras ayudaba a Mara, su amiga de la infancia, en la plaza, escuchó rumores de un fragmento hallado en las ruinas del norte. Se decía que aquel trozo de vidrio no reflejaba luz, sino oscuridad. La gente lo evitaba, como si un aura invisible repeliera a los curiosos. Luke, sin embargo, sintió una punzada de atracción inexplicable. «No deberías ir», le advirtió Mara, con la frente fruncida. «No todo lo que brilla merece tu mirada». «¿Pero y si no brilla?», replicó él, con media sonrisa. Mara suspiró, acostumbrada al humor extraño de su amigo. Luke siempre encontraba la ironía donde otros hallaban temor. Pero detrás de esa fachada había un presentimiento que ni él mismo podía disimular. Más tarde, al caer la tarde, Luke decidió visitar al anciano Chiron, un sabio exiliado que habitaba en la torre derruida al borde del río. Chiron era mitad científico y mitad hechicero, y su memoria tan fragmentada como los objetos que estudiaba. Lo encontró dormido sobre un montón de pergaminos, con una vela casi extinguida. «Viejo maestro», susurró Luke, sacudiéndolo suavemente. «Hablan de un fragmento extraño, y quiero verlo con mis propios ojos». Chiron abrió un ojo, y luego el otro, confundido. «Ah, muchacho, siempre buscando aquello que nadie debería buscar. ¿Sabes qué ocurre cuando miras demasiado tiempo en un espejo roto? Que terminas viéndote distinto», dijo Luke, medio en broma. «No», el anciano lo miró con seriedad. «Que terminas viendo lo que el espejo quiere mostrarte». Aún con la advertencia, Luke no se detuvo. Esa misma noche, bajo un cielo cubierto de nubes, se internó en las ruinas. El fragmento estaba ahí, entre piedras y raíces, como si el suelo mismo lo hubiera rechazado. No reflejaba nada, ni siquiera la luna en el momento. Era un pedazo de sombra sólida. Cuando sus dedos lo rozaron, una visión lo atravesó. Vio un reino de torres infinitas, donde cada muro era un espejo que contenía mundos dentro de mundos. Escuchó voces susurrando su nombre, y entre ellas una más clara: Luke Draelith, el elegido de los reflejos. El fragmento cayó al suelo y Luke retrocedió con el corazón desbocado. Sabía que algo había cambiado, que el mundo que conocía acababa de resquebrajarse, pero también sintió una certeza ardiendo en su interior. Aquel trozo oscuro lo había elegido a él. Al volver al pueblo encontró las calles vacías. Mara lo esperaba en silencio, con una lámpara en mano. «¿Lo tocaste, verdad?», preguntó ella, sin necesidad de respuesta. Luke asintió. No podía ocultarlo. En su mirada aún danzaban los ecos de aquel reino imposible. Mara apretó su mano, como si temiera perderlo en cualquier momento. Chiron apareció detrás, encorvado y cansado. «Muchacho, has abierto una puerta que nunca podrás cerrar. Ahora los reflejos te seguirán, y algunos no serán tuyos». Luke tragó saliva. Por primera vez, no tuvo una broma lista, ni una sonrisa para ocultar el miedo. El fragmento lo había marcado, y lo sabía. Capítulo 2. Las sombras de Caelor. El amanecer llegó cargado de un silencio extraño sobre Caelor. La neblina parecía más espesa, y el aire tenía un peso invisible que apretaba el pecho de los aldeanos. Luke Arben apenas había dormido. La visión del reino reflejado aún ardía en su memoria como una herida que no se cerraba. Mara lo esperaba en la plaza,
con la misma expresión de inquietud que la noche anterior. A su alrededor, los mercaderes hablaban en susurros. Algo había cambiado en el pueblo. Los espejos del mercado estaban cubiertos con telas oscuras, como si quisieran protegerse de algo. «No entiendes, Luke», dijo Mara apenas él se acercó. «Desde que tocaste ese fragmento, los espejos no son los mismos. Anoche escuché voces que no provenían de este mundo». Luke arqueó una ceja, intentando disimular la tensión con un comentario ligero. ¿Voces? Quizá era algún borracho discutiendo con su reflejo. Mara no sonrió. «No bromees. Tú también lo sabes. Ellos nos están observando». El anciano Cairón apareció poco después, envuelto en una capa raída. Sus ojos, cansados pero firmes, buscaron a Luke entre la multitud. «Muchacho». Los reflejos ya comenzaron a filtrarse. Algunos no son inofensivos. Debemos actuar antes de que Caelor se hunda en sus propias sombras. El sabio los condujo hasta la torre abandonada en las afueras. Ahí, entre pergaminos amarillentos y artefactos extraños, desplegó un mapa de vidrio con líneas que brillaban como fuego líquido. En él, Caelor aparecía rodeada de un anillo oscuro que se expandía lentamente. «Este es el eco de lo que tocaste, Luke. El fragmento no solo abrió tu destino, también despertó grietas en nuestra realidad, y lo que se esconde del otro lado busca entrar». Luke observó el mapa, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. «Entonces, ¿qué quieren de mí?». Cairón suspiró. «Los espejos no eligen al azar. Te reconocieron, tal vez como guardián, o tal vez como puerta». Esa noche, la primera sombra apareció en Caelor. No era un hombre ni un animal, sino un reflejo que caminaba sin dueño. Se deslizaba por las calles, copiando los gestos de quienes encontraba hasta que alguien gritó de terror al verse duplicado en plena oscuridad. La réplica era perfecta, salvo por los ojos, 2 pozos vacíos donde brillaba una luz lejana. Luke corrió al escuchar el alboroto. Frente a él, un niño lloraba mientras su sombra caminaba sola, mirándolo con burla silenciosa. Con un instinto que no comprendía, levantó el fragmento oscuro. El reflejo se estremeció, como si temiera aquella pieza, y con un alarido que no pertenecía a ningún ser humano, se deshizo en polvo. El pueblo quedó en silencio. Todos lo miraban, algunos con esperanza, otros con miedo. Mara se acercó y le tomó la mano. «¿Ves? No fue casualidad. Ese fragmento te eligió por una razón». Pero Luke no respondió. Por dentro, solo sentía el peso de una pregunta que lo perseguía. ¿Cuántas sombras más vendrían? Lo alto de la torre, Cairón observaba la escena con gravedad. «El juego ha comenzado», murmuró para sí. «Y Caelus será solo el primer tablero». Capítulo 3. El sabio y la torre. La torre de Cairón se alzaba como una cicatriz de piedra en las afueras de Caelor. Nadie del pueblo se atrevía a acercarse demasiado, salvo los más temerarios niños, que con apuestas de valor subían hasta los primeros escalones y huían riendo antes de que la bruma los alcanzara. Para la mayoría, aquella estructura era un recordatorio de un tiempo antiguo y olvidado. Para Luke, ahora, era un destino inevitable. Cairón lo había citado allí justo después del incidente con la sombra errante. Luke caminaba con paso dudoso acompañado por Mara, que no pensaba dejarlo solo en aquella empresa. El silencio de la mañana estaba cargado de expectación, como si incluso el viento contuviera la respiración. El interior de la torre era un laberinto de escaleras y corredores torcidos. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que parecían moverse si se miraban demasiado tiempo. El aire olía a polvo y a hierro viejo, y cada rincón parecía guardar un secreto. En lo alto, Cairón aguardaba, rodeado de libros abiertos y artefactos que chisporroteaban con una energía inquietante. «Bienvenido, Luke Arben», dijo el sabio con voz grave. «Aquí no se trata de valentía, sino de responsabilidad. Ha sido marcado por el fragmento, y eso no es un regalo, es una carga». Luke lo miró con desconfianza. «No pedí esto, solo encontré un trozo de piedra en el bosque». Cairón sonrió con amargura. «Nadie lo pide. El fragmento siempre busca. Y ahora te ha elegido a ti». El sabio condujo a Luke y a Mara hasta una sala circular,
iluminada por cristales que flotaban en el aire. En el centro, un espejo gigantesco estaba cubierto por cadenas. Susurros apenas audibles emanaban de su superficie, como si docenas de voces esperaran tras el cristal. «Este es el espejo de Orien», explicó Chiron. «No refleja cuerpos, sino verdades. Si quieres entender lo que está en juego, deberás mirarlo». Luke se acercó con cautela. Al retirar una de las cadenas, el espejo brilló con una luz fría y su reflejo se torció ante sus ojos. No era él mismo quien lo miraba, sino una versión suya más oscura, con la mirada consumida por la desesperación. Aquella imagen extendió una mano hacia el cristal como si quisiera atravesarlo. Luke retrocedió con un grito. Mara lo sostuvo por el brazo. «No lo mires más», dijo con voz firme. Chiron observaba en silencio. «El espejo no muestra el futuro ni el pasado, sino lo que uno teme convertirse. Recuerda eso, muchacho. Los mayores enemigos siempre están dentro». El resto del día, Chiron los instruyó en antiguos conocimientos. La historia de los fragmentos, la guerra que casi destruyó al reino reflejado siglos atrás, y el papel de los guardianes, seres destinados a contener las grietas entre mundos. Luke escuchaba incrédulo, mientras Mara tomaba notas con entusiasmo, como si cada palabra fuera un mapa hacia la verdad. Antes de despedirlos, Chiron les entregó un objeto extraño, una brújula de cristal que giraba sin rumbo aparente. «Esto no señala el norte, sino el lugar donde la grieta es más débil. Úsenla bien, porque los reflejos se multiplican». Al caer la noche, cuando abandonaron la torre, Luke levantó la mirada hacia las estrellas. La brújula palpitaba débilmente en su mano, como si tuviera vida propia. Mara caminaba a su lado en silencio, pero sus ojos brillaban de determinación. Luke pensó en el reflejo oscuro que había visto en el espejo de Orien. Una idea lo perseguía. ¿Y si no luchaba contra aquello, sino que ya estaba destinado a convertirse en eso?